La clase pasada habíamos estudiado entonces las transformaciones canónicas, que son los cambios de variables que podemos hacer en el espacio de las fases sin dañar la forma de las ecuaciones de Hamilton. Habíamos dicho que mientras que en el formalismo lagrangiano, donde trabajábamos en el espacio de configuración, cualquier cambio de coordenadas canónicas era posible sin que se alteren por ello la forma de las ecuaciones de Lagrange. En cambio, en el caso de las ecuaciones de Hamilton, habrá que tener cierto cuidado al hacer las transformaciones de variables, y nos vamos a quedar entonces con este juego de transformaciones que llamamos transformaciones canónicas, porque de otra forma, con un cambio cualquiera, se alteraría la forma de las ecuaciones de Hamilton, esa forma tan elegante que habíamos señalado, en donde las velocidades, las derivadas temporales de los momentos y de las coordenadas, los p y los q's, aparecen despejados y se obtienen directamente de derivadas de la función hamiltoniana respecto de q's y de p's, en forma cruzada. Eso definía una estructura en el espacio de las fases que llamábamos estructura simpléctica, y entonces, bueno, para mantener esa estructura, las transformaciones de variables que podíamos hacer en el espacio de las fases eran aquellas cuya matriz de transformación, esa matriz M, era del tipo que llamábamos simpléctico. La clase pasada habíamos terminado mostrando un ejemplo sencillo de una transformación canónica. Habíamos mencionado dos en realidad. Por un lado, habíamos dicho, bueno, si yo intercambio P con Q, si a Q lo llamo P y a P lo llamo Q, y cambio un signo en una de estas dos transformaciones, entonces, por la forma simétrica en que están dispuestos los Q y los P en las ecuaciones de Hamilton, ese intercambio de roles va a mantener la forma de las ecuaciones de Hamilton y por lo tanto es una transformación canónica. Habíamos dicho también que, así como en el caso lagrangiano podíamos hacer cambios de coordenadas generales, aquí también podemos hacer cambio de coordenadas de las q's generales, en el sentido de mezclar las q's entre sí, pero para que la transformación sea canónica, vamos a tener que acompañar ese cambio general de coordenadas con un cambio apropiado de los p. Y eso lo habíamos visto en un caso muy sencillo de un solo grado de libertad, donde esencialmente lo que buscábamos para que la matriz M sea simpléctica no era ni más ni menos que mantener la estructura de corchetes de Poisson, es decir, que las nuevas variables Q grande y P grande tuvieran corchete de Poisson 1 entre sí, igual que pasaba con las variables viejas. Y entonces habíamos llegado a la conclusión de que si hacíamos un cambio de coordenadas donde las Q grandes, en este caso una única Q grande porque trabajábamos con un solo grado de libertad, era una función cualquiera de las Q chicas, en realidad no tan cualquiera porque tiene que poderse invertir, la transformación tiene que ser biyectiva, bueno. Lo que obteníamos era que para mantener la forma del corchete de Poisson, la P nueva tenía que ser igual a la P vieja dividido por la derivada de la Q nueva respecto de la Q vieja. Entonces, en ese caso, el corchete de Poisson se mantenía, como debe ser, la matriz M, por lo tanto, resultaba simpléctica y la transformación era canónica. Hay otra manera de ver que esta transformación es canónica. Cuando transformamos las coordenadas entre sí, hablamos de transformaciones de punto, ¿no? Eso lo dijimos la clase pasada también. Decía que hay otra manera, porque fíjense que las ecuaciones de Hamilton se pueden obtener de un principio variacional, donde lo que juega el papel de la acción es la integral de la sumatoria de los P por los diferencial Q, la sumatoria sobre todos los mu's, menos H diferencial T. Entonces, ¿qué pasa si yo paso de Q chicas a Q grande de esta manera? Entonces, el diferencial de Q chica, yo lo puedo escribir como, vamos a escribir, dQ chica a dQ grande por dQ grande.
Entonces, como las ecuaciones de Hamilton se pueden obtener del principio variacional, la manera en que mantengan la forma, esas ecuaciones de Hamilton, es que la acción mantenga la forma. Y para que la acción mantenga la forma, tendríamos que imaginar que todo lo que acompaña al diferencial Q, que sería P chica por DQ chica a DQ, tendría que jugar el papel de P grande. Entonces, esto que está acá me quedaría P grande, DQ grande, y bueno, si ahora varío la acción respecto de las P, de las coordenadas nuevas, P grande, Q grande, y escribiendo el hamiltoniano en función de estas coordenadas nuevas, bueno, las ecuaciones de Hamilton van a aparecer nuevamente, pero ahora escritas en términos de las variables nuevas. Entonces, mirando la estructura que tiene la acción para el formalismo hamiltoniano, detectamos que si yo hago una transformación de punto, entonces la forma en que se tiene que transformar P es de manera que P grande sea igual a P chica por DQ chica a DQ grande, que es lo mismo que decir P chica dividido la derivada de Q grande respecto de DQ chica. Bueno, es otra forma de encontrar entonces transformaciones canónicas, mirando que la forma de la acción no cambie. Entonces, nosotros habíamos dicho en la clase pasada que el método de fijarnos si la matriz M era o no simpléctica para establecer si la transformación era o no canónica, era un método de control, que era un buen método de control, pero que no nos enseñaba a hacer transformaciones canónicas. Nos enseñaba a probar si una transformación era o no canónica. Pero, ¿cómo podemos hacer para enseñar un método para generar transformaciones canónicas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso que vamos a ver se basa en este último análisis que hicimos, que es en el de mantener la forma de la acción del formalismo hamiltoniano. Si yo hago un cambio de variables que mantiene la forma de la acción del formalismo hamiltoniano, entonces eso, en esas nuevas variables, siendo la misma forma de la acción, vamos a obtener la misma forma de las ecuaciones dinámicas. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que, bueno, tenemos una transformación de variables que pasa de las variables viejas Q chica, P chica, a variables nuevas Q grande, P grande, que se escriben en función de las variables viejas, y eventualmente del tiempo. La dependencia en el tiempo no la habíamos considerado la clase pasada, ahora vamos a dejar también esta posibilidad, y enseguida vamos a ver qué consecuencias tiene dejar esta posibilidad. Entonces, lo que decíamos es que si conseguimos mantener la estructura del integrando en la acción del formalismo hamiltoniano, es decir, que si en variables viejas tiene esta estructura, en variables nuevas tenga una estructura similar, incluso si la función hamiltoniana cambie, no importa, incluso en este caso la transformación va a ser canónica porque las ecuaciones van a mantener la misma forma, solo que con otra función hamiltoniana. Así que dejamos también abierta esta posibilidad. Y ahora agregamos una cosa más. Si dentro de la acción, si dentro del integrando de la acción incluimos una derivada total, bueno, al integrar el diferencial f, esto se convertirá en un término de borde, es decir, va a quedar evaluado en los extremos. Pero como en los extremos no hacemos ninguna variación, la presencia o no de este diferencial f no va a jugar ningún papel en la forma de las ecuaciones dinámicas. Por lo tanto, lo que podemos decir es que cualquier transformación de variables en el espacio de las fases que me cambie el integrando de la acción de esta manera va a dar por resultado ecuaciones que tienen la forma de las ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables Q grande, P grande. Esta es la idea que vamos a manejar hoy. Si
si despejamos de acá quién es este diferencial f tendría que ser entonces, pasando entonces todo esto al primer miembro, tendría que ser P mu diferencial Q mu, menos P grande mu diferencial Q grande mu, menos la diferencia entre el h que usábamos con las viejas variables y el h que deberíamos usar con las nuevas variables. Esto quiere decir que esta función f, de acuerdo a esta expresión, deberíamos verla como una función de las variables q chicas, de las variables q grandes y del tiempo, porque su diferencial se expresa como una combinación de diferenciales de esas variables, las q chicas, las q grandes y el tiempo. Entonces, esta f, de la misma expresión que tenemos arriba, obtenemos que deberíamos verla como una función de esta naturaleza, de este juego de variables. Dependería de n variables q chica, n variables q grande y el tiempo. 2n más una variables. Nótense que entran un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas. Más aún, por esta misma expresión, se ve que los momentos viejos P sub mu deberían ser las derivadas parciales de la función f respecto de la q chica mu, de las coordenadas viejas. Los momentos nuevos, P grande mu, deberían ser menos las derivadas parciales de la f respecto de las q grande. Y la diferencia entre los dos hamiltonianos tendría que ser h barra menos h, cambiando el signo por este menos que está acá, tendría que ser la derivada de f respecto de t. ¿Y qué enseña esto? Esto significa que si nosotros tomamos una función f cualquiera que dependa de este juego de variables, de las coordenadas viejas, las coordenadas nuevas y el tiempo, entonces este resultado nos enseña a construir una transformación canónica. Insisto, tomo una f cualquiera, función de las coordenadas viejas y las coordenadas nuevas, y eventualmente del tiempo. Si yo ahora calculo estas derivadas parciales con esa f cualquiera, y digo que esos son los valores de p chica y de p grande, voy a tener que p chica es una función de las q chicas y de las q grandes, y que p grande es una función de las q chicas y de las q grandes. Y que los dos hamiltonianos serán diferentes solo si el tiempo apareciera dentro de la f. Podría tomar funciones f que no dependieran del tiempo, y en ese caso estaría usando la misma función hamiltoniana antes y después de la transformación. Entonces, de este par de ecuaciones, p chica en función de q chica y q grande, p grande en función de q chica y q grande, podría despejar p grande y q grande en función de p chica y q chica. Podría despejar las variables nuevas y en función de las variables viejas. Y dado que todo partió de acá, y que esto significa que se cumple con la ecuación 1, entonces automáticamente, no importa quién sea f, la transformación habrá sido canónica. Y se habrán preservado las formas de las ecuaciones de Hamilton. En realidad la f no puede ser tan cualquiera porque, como decíamos antes, la transformación que obtengamos tiene que ser biyectiva. El cambio de variables nuevas a variables viejas o viceversa, tiene que funcionar para los dos lados, tiene que ser biyectiva. Entonces la transformación que se obtenga tiene que ser inversible. Entonces, esa es la única condición que le pediríamos a la función generatriz de la transformación canónica. Entonces ahora sí tenemos un mecanismo para generar transformaciones canónicas. Veamos un ejemplo. Supongamos que esta sea la función que elegimos como función de las coordenadas viejas y las coordenadas nuevas. Aquí no aparece el tiempo, así que no hay diferencia entre h barra y h, nada más que cuando vamos a usar el mismo h, antes y después, nada más que cuando trabajemos con las variables nuevas, la misma función hamiltoniana que usábamos con las variables viejas, habrá que escribirla ahora en función de las variables nuevas.
reemplazando las viejas por las nuevas. Entonces, ¿qué pasaría si elegimos esta función generatriz de la transformación canónica? Como los momentos viejos son las derivadas de la generatriz respecto de las coordenadas viejas, entonces vamos a obtener que si quiero calcular P sub mu, tendré que derivar F respecto de Q sub mu. ¿Dónde encuentro Q sub mu? En un único término de esta sumatoria, en el término donde el índice nu sea igual a mu. Pero en ese término, Q sub mu aparece linealmente multiplicado por la nueva variable Q grande mu en ese caso, porque es el muésimo término. Entonces P sub mu es igual a Q grande mu. Del mismo modo, P grande mu lo obtengo derivando la generatriz respecto de Q grande mu y cambiando el signo. Y por las mismas razones, P grande mu me queda menos Q chica mu. Este es precisamente el intercambio de roles, es la transformación canónica que intercambia los roles, que a las viejas coordenadas las llama ahora nuevos momentos y a los viejos momentos los llama ahora nuevas coordenadas, salvo por el cambio de signos que tenemos que hacer para que la forma de las ecuaciones de Hamilton no cambie. Ese era uno de los dos casos particulares de transformaciones canónicas que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, como ya marcamos la situación esta nueva de que permitimos inclusive que la transformación dependa del tiempo, cosa que la clase pasada no habíamos hecho, pero en general eso no altera ninguna de las propiedades de la matriz M que vimos la clase pasada, porque a nivel de la transformación entre los Qs, entre las variables viejas y las variables nuevas, que es esto que está acá, el tiempo aparece nada más como un parámetro en esta transformación, en esta forma de relacionarse de las variables nuevas con las variables viejas. Acá el t aparece solamente como un parámetro y entonces no va a alterar ninguna de las propiedades de la matriz M. No va a alterar que su determinante sea 1, en fin, todo eso, ¿no? Lo que sí ocurre es que si la función generatriz tuviera una dependencia en el tiempo, entonces eso agrega en la evolución temporal del sistema, agrega una dependencia en el tiempo adicional en las variables nuevas. Y por ese motivo, para que el sistema, para que las ecuaciones gobiernen correctamente la evolución del sistema, si la función generatriz tiene incluido el tiempo, habrá que usar otro hamiltoniano, el hamiltoniano H barra. Por eso, el hamiltoniano H barra difiere de H solamente en el caso en que la función generatriz dependa del tiempo, porque eso le agrega a las variables nuevas una dependencia en el tiempo adicional. No solo la que proviene de la dependencia en el tiempo que tenían las variables viejas al evolucionar, cuando el sistema evoluciona, sino que ahora las variables nuevas van a estar afectadas no solo por la evolución de las variables viejas en el tiempo, sino también por este t que aparece en la función generatriz para definir esas variables nuevas. Y es por eso entonces que para que obtengamos la evolución correcta del sistema usando las variables nuevas, tendremos que usar otro hamiltoniano cuando la función generatriz depende del tiempo. Bueno, lo que acabamos de hacer, podemos repetirlo de otras maneras. Y entonces vamos a encontrar otros tipos de funciones generatrices. Hasta ahora encontramos un primer tipo que dependía de coordenadas viejas y coordenadas nuevas. Pero podemos encontrar otros tipos, siempre que dependan de un juego de coordenadas viejas y un juego de coordenadas nuevas. Podemos encontrar que dependan de las Q chicas y de las P grandes, de las P chicas y de las Q grandes, o de las P chicas y de las P grandes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y la razón es la siguiente. Volvamos a la primera expresión, la expresión que garantizaba que la forma del integrando en la funcional acción no se alteraba
o se alteraba salvo por el agregado de una derivada total, que no modificaba la forma de las ecuaciones dinámicas que se iban a obtener de variar esta acción. Y hagamos lo siguiente, este término que está acá, P grande diferencial Q grande, escribámoslo de esta manera, como el diferencial de P grande Q grande menos Q grande diferencial P grande. Entonces, escrito de esta manera, este diferencial, esta derivada total de P grande Q grande, que aparecería aquí, la podemos juntar con la F. La podemos juntar aquí con la F. Para formar una nueva F, es decir, todo lo que tenga una derivada total lo mandamos al último término. Y vamos a formar una nueva F. Y aquí en el primer término nos va a quedar menos Q grande diferencial P grande. Hecho eso, las cosas quedan entonces de esta manera. Dijimos que este P grande diferencial Q grande lo escribimos como el diferencial de Q grande P grande menos Q grande diferencial P grande. Entonces el diferencial de Q grande P grande pasa al otro lado sumando, ahí está, sí, pasa sumando. Entonces, decía bien, pasa sumando, aquí va un más. Y en el otro término, acá, me queda con un más Q grande por diferencial P grande. Es esto que está acá. Y además teníamos el menos H barra diferencial T. Bueno, esto que está acá no es otra cosa que una transformada de Legendre de menos F. ¿Cómo es la transformada de Legendre? Es el producto de las variables viejas por las variables nuevas menos la función vieja. La función vieja era una función de Q chica Q grande. Entonces, aquí Q grande está jugando el papel de una de las variables de las cuales dependía la F. Y entonces, como le estoy haciendo la transformada de Legendre a menos F, ahora la nueva función va a depender no de Q grande, sino de P grande. Y eso es lo que vemos de este lado. Porque ahora, esta función que está acá en el paréntesis, que es la transformada de Legendre de menos F, depende de Q chica, de P grande y del tiempo. Q chica y T actuaron como variables pasivas en esta transformación de Legendre. Las variables activas son las que vemos acá. Entonces, Q grande fue reemplazada por P grande en la dependencia funcional. Pero esto lo hicimos simplemente haciendo este cambio, ¿no? Ya ni siquiera estamos pensando en la transformada de Legendre. Por cierto, la transformada de Legendre se realiza aplicando este cambio. Pero bueno, aquí tenemos entonces un nuevo tipo de función generatriz, que llamaremos un tipo 2, que son funciones que van a depender también de un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas. En este caso, de las Q viejas, las Q chicas, y de las P nuevas, las P grandes, y del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que una nueva forma de generar transformaciones canónicas es elegir una función cualquiera que dependa de las Q chicas, de las P grandes y del tiempo, y entonces derivar esa función respecto de Q chica, y eso me va a tener que dar P chica, por lo que vemos acá, derivar esa función, esa nueva función generatriz que depende de Q chica, P grande y de T, respecto de P grande, y por lo que vemos en este resultado, esa derivada va a ser igual a Q grande, y igual que antes, la derivada de la generatriz de tipo 2 respecto del tiempo va a dar H barra, H nuevo menos H viejo.
por supuesto, no cualquier función de tipo 2 va a ser elegible porque la transformación tiene que ser inversible. Bueno, eso ya no lo voy a repetir, sabemos que es así. Entonces, veamos una transformación de tipo 2 muy simple, que es esta que está acá. No depende del tiempo, así que no va a haber que cambiar de hamiltoniano. Por ser una función de tipo 2, depende de Q chica y de P grande. Y la definimos de esta manera. Como una sumatoria de términos lineales en los P nuevos, y el factor que los acompaña es una función cualquiera de las coordenadas viejas. Ah, y del tiempo. Podría haber puesto acá el tiempo, disculpen, esto también después lo corregiremos. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando calculo los P viejos? Tengo que derivar F2 respecto de Q. Q se encuentra aquí adentro. Entonces, bueno, me quedará las sumatorias desde nu igual 1 hasta n de la derivada de F nu respecto de Q mu, porque acá pueden estar todas las Q mu en cada una de estas funciones. No hemos dicho cómo están construidas estas funciones. Y con respecto a quiénes son las variables Q nuevas, tengo que derivar la generatriz respecto de los P grandes. Y como los P grandes aparecen linealmente, y en cada término aparece el correspondiente P grande, en el primer término aparece solamente P grande 1, en el segundo término aparece solamente P grande 2, para encontrarme con el P grande mu, voy a tener que ir al muésimo término. Y en el muésimo término, el P grande mu estará acompañado por la función F mu. Y entonces, Q grande mu es igual a F mu. Y esto es una transformación de punto, que en este caso inclusive podría depender del tiempo. Y si depende del tiempo, entonces tendremos que modificar el hamiltoniano. Pero bueno, este es el caso de transformaciones de puntos, ya lo conocíamos, pero lo conocíamos de la clase pasada, para un sistema de un solo grado de libertad. Aquí vemos cómo tiene que acompañarse con la transformación de los momentos cuando tenemos n grados de libertad. Fíjense que esta F nu que está acá, de acuerdo con esta ecuación, corresponde a Q grande nu. Entonces, los viejos momentos son las derivadas de las Q nuevas respecto de las Q viejas multiplicados por los P nuevos. Bueno, si queremos saber qué forma tendría en este caso el nuevo hamiltoniano, y tendríamos que usar un hamiltoniano que sea el hamiltoniano viejo más df2 adt, y bueno, eso implicaría la aparición de un término lineal en los momentos nuevos, y donde los coeficientes de los momentos nuevos son ciertas funciones, calculadas de esta manera, de las variables de las coordenadas nuevas y del tiempo. Es importante saber que este tipo de generatriz, el tipo 2, contiene como caso particular la transformación identidad. Por cierto que si yo hago una transformación identidad, si digo que las Q nuevas son iguales a las Q viejas y los P nuevos son iguales a los P viejos, eso es una transformación canónica, porque naturalmente que no cambia la forma de las ecuaciones de Hamilton. ¿Cuál es entonces el generador de una transformación identidad? Y si yo quiero que la transformación sea la identidad, tendría que usar como F mu, Q chica mu. Entonces, el generador de la transformación identidad sería la sumatoria de los Q nu, Q chica nu, P grande nu. Entonces aquí, si F nu es Q chica nu, la derivada respecto de Q chica mu me da la delta de Kronecker nu mu, que me va a hacer sobrevivir en esta sumatoria solamente el muésimo término. Y entonces me va a quedar P chica mu igual a P grande mu. Bueno, esto de que exista la transformación de identidad dentro del conjunto de transformaciones canónicas es importante porque
después vamos a decir que las transformaciones canónicas forman un grupo. Es decir, que si yo hago transformaciones canónicas sucesivas, si yo compongo transformaciones canónicas, lo que obtengo naturalmente es una nueva transformación canónica. Es decir, si yo hago una primera transformación que no cambia la forma de las ecuaciones de Hamilton, y después hago otra segunda transformación que no cambia la forma de las ecuaciones de Hamilton, la transformación que va de las primeras variables a las últimas tiene que ser también canónica, tiene que haber una transformación canónica entre las primeras variables y las últimas, que no pase por las variables intermedias. Bueno, eso más la presencia de una identidad, la presencia de la transformación inversa, la transformación que me haga volver para atrás, que me pase de las variables nuevas a las variables viejas, que también será una transformación canónica, hace que el conjunto de las transformaciones canónicas sean un grupo. Bueno, como decíamos, hay 4 tipos de transformaciones, de generadores de transformaciones canónicas, que siempre están caracterizados por tener un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas, y eventualmente el tiempo. Y como hay 4 formas de elegir un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas, hay 4 tipos de generadores de transformaciones canónicas. Para pasar al tipo 3, que es un tipo donde la función generatriz depende de los P viejos y los Q nuevos, vamos a hacer un truco parecido al que hicimos antes, pero ahora lo vamos a hacer aquí. Vamos a reemplazar P chica diferencial Q chica por el diferencial de P chica Q chica menos Q chica diferencial P chica. Y el diferencial de Q chica P chica lo pasamos restando y lo juntamos aquí con la F. Lo que vamos a obtener en ese caso es lo que ven acá. Y entonces nuevamente, esto es una transformación de Legendre cambiada de signo, ¿no? Digamos, digamos, esto es menos la transformada de Legendre de F cuando las variables activas son las Q chicas. Efectivamente, esta nueva función, que es menos la transformada de Legendre de F, por lo que vemos a la derecha, depende de las P chicas, ya no de las Q chicas, de las Q grandes y del tiempo. Y lo hace de tal forma que si yo derivo a esta función generatriz que llamaré F3 respecto de P chica, voy a obtener menos Q chica. Si la derivo respecto de Q grande, voy a obtener menos P grande. Y si la derivo respecto del tiempo, voy a obtener la diferencia entre los dos hamiltonianos. ¿Qué quiere decir esto? Como siempre, dada una función cualquiera que dependa de las P chicas, las Q grandes, las Q grandes y el tiempo, esta relación que tenemos acá entre variables viejas y variables nuevas es una transformación canónica. Porque está preparada para mantener la estructura de la funcional acción. Y finalmente, para pasar a la generatriz de tipo 4, lo que voy a hacer es combinar las dos operaciones que hicimos hasta aquí. Voy a operar acá y voy a operar acá. Entonces voy a pasar 2 derivadas totales al otro lado, y eso lo podré ver como una transformación canónica, como una transformada de Legendre de la F3 o como una transformada de Legendre de la F2. No importa. Ya no nos importa, lo cierto es que haciendo entonces ambos cambios, lo que vamos a obtener acá es esto que está aquí, y esto es una función de tipo 4 porque depende, por lo que vemos a la derecha, de las P chicas y de las P grandes y del tiempo. Y las relaciones en ese caso son estas que están acá.
Habíamos dicho entonces que la transformación identidad era una transformación de tipo 2, cuyo generador o generatriz, su función generatriz, era esto que vemos acá, la sumatoria de las Q viejas por los P nuevos. Entonces, si modificamos un poquito esta generatriz, agregando un término infinitesimal, lo que tendremos es una transformación que se aparta, una transformación canónica, si tendremos la generatriz de una transformación canónica, que se aparta poco de la identidad. Entonces, bueno, como las funciones de tipo 2 dependen de Q chicas y P grandes, aquí este término nuevo, que tiene un épsilon infinitesimal, un parámetro épsilon, tiene que depender también de Q chicas y P grandes. Esta es la estructura entonces de la generatriz de una transformación infinitesimal cualquiera. Canónica infinitesimal cualquiera. ¿Qué resultaría para las transformaciones, para las, digamos, para las nuevas variables? ¿Cuál sería la relación entre viejas y nuevas variables? Bueno, la relación sale de lo que conocemos para transformaciones de tipo 2, que si derivamos respecto de las P grandes, obtenemos las Q grandes, si derivamos respecto de las Q chicas, obtenemos las P chicas. Entonces, en el primer término tenemos la identidad, esto ya lo hemos calculado, y en el segundo término tenemos que derivar esta G respecto de P grandes y respecto de Q chicas, respecto de sus variables. Ahora bien, como estamos trabajando con una transformación infinitesimal, y lo que la segunda relación nos dice, por cierto, es que P chica difiere muy poco de P grande, así como Q chica difiere muy poco de Q grande, es una diferencia infinitesimal marcada por este término. Entonces, dado que P grande y P chica difieren infinitesimalmente, al orden más bajo en épsilon, al primer orden en épsilon, no cometeríamos error si reemplazamos la P grande que está acá por una P chica. Claro, en realidad P grande es P chica más algo que es proporcional a épsilon, pero como este término ya tiene un épsilon, estaríamos cometiendo un error de orden épsilon cuadrado. Entonces, al primer orden en épsilon, es legítimo reemplazar P grande por P chica, y tendríamos esto que está acá. Más cosas que van como épsilon cuadrado. Quiere decir entonces que una transformación canónica infinitesimal al orden más bajo en épsilon se puede definir con una generatriz, se puede definir de esta manera con una generatriz que depende exclusivamente de las variables viejas. Insisto, al primer orden en épsilon. Entonces, bien, ya que esto es posible, les propongo ver qué pasa si usamos como generatriz G de la transformación infinitesimal al propio hamiltoniano del sistema, y si usamos como parámetro infinitesimal épsilon, un diferencial t. Entonces, reemplazamos acá, en lugar de g ponemos h, en lugar de épsilon ponemos diferencial t. Ahora, cuando pongamos h, ¿qué ocurre? La derivada de h respecto de p sobre la evolución del sistema es igual a q punto. Entonces tenemos esto. Y la derivada de h respecto de q, fíjense que acá hay un menos la derivada de h respecto de q. Este menos venía, este menos viene de que hemos despejado la P grande, como P grande igual P chica, menos épsilon por la derivada de G respecto de Q. Por eso está este menos acá. Entonces, cuando usamos como G al propio hamiltoniano, menos la derivada de H respecto de Q es igual a P punto, sobre la evolución real del sistema. Entonces, en general las transformaciones canónicas no las hacemos sobre la evolución real del sistema, las hacemos como cambios de variables en el espacio de las fases que tienen la propiedad de mantener la forma de las ecuaciones de Hamilton.
Lo que estoy diciendo ahora es, permítanme hacer una transformación infinitesimal usando como G, como generatriz, al hamiltoniano del sistema. Ningún problema. Y ahora permítanme hacer algo más. Ver qué pasa cuando aplico ese resultado sobre la evolución real del sistema, sobre los puntos del espacio de la fase por donde va pasando el sistema a medida que evoluciona. Entonces, cuando aplico sobre esos puntos, dH a dP es igual a Q punto, y menos dH a dQ es igual a P punto. ¿Y qué es lo que vemos acá? Si yo tengo la evolución real del sistema, la evolución real del sistema es un Qmu de t, es una función de t. Si a Qmu de t yo le sumo delta t por Q punto mu evaluado en t, esto sería el primer término de un desarrollo de serie de Taylor de la función Q de t y me daría Q en t más delta t. Lo mismo para P. Esto que está acá sería P en t más delta t. Entonces quiere decir que la evolución del sistema, fíjense, las nuevas variables Q grande y P grande en t corresponderían a las viejas variables, pero en un tiempo posterior, en un tiempo incrementado en delta t. Esto quiere decir lo siguiente, que la evolución real del sistema se puede ver como una transformación canónica generada por el hamiltoniano. Es decir, si yo estoy en un punto QP en el instante t, si mi estado actual es un cierto punto del espacio de las fases, QP, ¿dónde voy a estar dentro de un tiempo delta t? Bueno, voy a estar en otro punto, en Q en t más delta t y P en t más delta t, que es equivalente a haber hecho una transformación canónica generada por el hamiltoniano del sistema. Bueno, entonces esto es interesante. La evolución del sistema se puede ver como una sucesión de transformaciones canónicas infinitesimales, generadas por el propio hamiltoniano del sistema. Eso tiene consecuencias. Por ejemplo, nosotros sabíamos que las transformaciones canónicas tenían una serie de propiedades. Por ejemplo, que preservaban el volumen canónico en el espacio de las fases. Que si en las variables viejas escribíamos el volumen canónico infinitesimal como diferencial Q, diferencial P, diferencial Q chica, diferencial P chica, en realidad si tengo n grados de libertad tendría que ser diferencial Q1, diferencial Q2, diferencial Qn, diferencial P1, diferencial P2, diferencial Pn. Ese sería el volumen canónico en el espacio de las fases de 2n dimensiones. Ese volumen infinitesimal lo podría integrar en una región, y eso me va a dar un resultado. Ese resultado es el mismo que obtendría si integrara en la misma región diferencial Q grande 1, diferencial Q grande 2, diferencial Q grande n, diferencial P grande 1, diferencial P grande 2, diferencial P grande n. Porque el jacobiano de la transformación canónica no aparece porque vale 1, porque es una de las propiedades que salen de las matrices simplécticas. Eso era una de las cosas que habíamos visto. Y habíamos visto también que ese invariante ante transformaciones canónicas, que es el volumen canónico, era nada más que uno de n invariantes, que son los invariantes de Poincaré. Y bueno, si la evolución del sistema se puede ver como una sucesión de transformaciones canónicas infinitesimales, puedo decir cosas, puedo asignarle a la evolución del sistema propiedades que son propias de las transformaciones canónicas. Y en este caso, por ejemplo, aparece lo que se llama el teorema de Liouville. Si yo tomo un conjunto de estados iniciales que llenan una cierta región del espacio de las fases, esa región tiene un cierto volumen. Cada uno de esos puntos es un estado inicial para la evolución del sistema. Hago evolucionar cada uno de esos puntos entre un instante t1 y un instante t2. Y entonces todos esos puntos evolucionan hacia otra región del espacio de las fases.
Entonces tengo el espacio de las fases, QP, y tomo una cierta región, y todos los puntitos de esta región los tomo como estados iniciales y los hago evolucionar entre dos instantes T1 y T2. Y esos puntitos van a llegar finalmente a otra región. Pero como la propia evolución es una transformación canónica y las transformaciones canónicas dejan invariante el volumen canónico, entonces el volumen ocupado por la región final tiene que ser igual al volumen ocupado por la región inicial. Ese es el teorema de Liouville. Nosotros habíamos visto este resultado en otro contexto, cuando vimos la resonancia paramétrica. Utilizamos un espacio de estados porque utilizábamos las variables, trabajamos en el espacio de posición y velocidad. Y el espacio de posición y velocidad, en aquel oscilador armónico donde su frecuencia experimentaba una variación, y eso permitía que aparezca la resonancia paramétrica. Bueno, ese espacio, que todavía no lo habíamos llamado el espacio de las fases, pero era el espacio de las fases en el fondo. Y entonces habíamos visto esta propiedad de que el volumen se mantenía. Bueno, muy bien. Relación entre simetría y conservación. En el formalismo hamiltoniano, esto lo habíamos estudiado bajo el nombre de teorema de Noether. Si el lagrangiano tenía ciertas simetrías, de esas simetrías se derivaban magnitudes conservadas en la evolución del sistema. Había ciertas magnitudes que mantenían su valor a medida que el sistema evolucionaba. Eso era la conservación de esas magnitudes. ¿Cómo aparece en el formalismo hamiltoniano la relación entre simetría y conservación? Bueno, vamos a ver primero cómo cambia ante una transformación canónica infinitesimal una magnitud definida en el espacio de las fases, una magnitud cualquiera, una función f de q de p y eventualmente de t. Entonces, si hago una transformación canónica, q y p cambian. Y eso afecta entonces el valor de f. ¿Cómo cambia el valor de f? Bueno, por empezar, si cambian q y p, el valor de f se ve afectado de esta manera. Derivada de f respecto de q por delta q, más derivada de f respecto de p por delta p. Pero en una transformación canónica infinitesimal, los cambios son estos que están acá. ¿Cuánto cambia q chica? Y cambia en esta cantidad para dar q grande. ¿Cuánto cambia p chica? Y cambia en esta cantidad con el menos para dar p grande. Entonces, esos son los cambios delta q chica y delta p chica en una transformación canónica infinitesimal. El épsilon sale fuera, y esto que está acá es una estructura que ya conocemos. Es lo que define la estructura simpléctica, finalmente, es esto, es la estructura de corchetes de Poisson, es la misma cosa. Entonces el resultado para el cambio de una función f cualquiera, definida en el espacio de las fases, ante una transformación infinitesimal, es épsilon por el corchete de Poisson entre la función y la generatriz de la transformación infinitesimal. En particular, podríamos ver qué le pasa al propio hamiltoniano. El hamiltoniano h, reemplazando f por h, va a ser también épsilon por el corchete de Poisson entre h y g. Ese va a ser su cambio. Ahora, vamos a decir que la transformación canónica es una simetría de h si h no cambia. Si yo hago una transformación canónica que no cambia el valor de h, entonces decimos que eso es una simetría del hamiltoniano. Entonces, para tener una simetría del hamiltoniano, hace falta que el corchete de Poisson entre h y la generatriz de la transformación canónica se anule. Hasta ahí tenemos simetría. Todavía no tenemos conservación.
Pero por otro lado, habíamos visto la clase pasada que cuando el sistema evolucionaba, para que una magnitud se conservara, su corchete de Poisson con el hamiltoniano tenía que dar 0, siempre y cuando esa magnitud no dependiera explícitamente del tiempo, si no aparecía una derivada parcial de la magnitud respecto de t. Pero recuerden, dada una f cualquiera, la derivada de f respecto de t, la derivada total, era la derivada de f parcial respecto de t, pero si f no dependiera explícitamente de t, ese término no está, más el corchete de Poisson entre f y h. Eso vimos la clase pasada. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo tengo una función generatriz que me da una transformación canónica infinitesimal, que es una simetría del hamiltoniano, es decir, que se cumple esto, al mismo tiempo, esa función generatriz, siempre y cuando no dependa explícitamente del tiempo, es una magnitud conservada en la evolución del sistema. Entonces, repito, ahí sí tenemos la conexión entre simetría y conservación. Toda transformación canónica infinitesimal que sea una simetría del hamiltoniano contiene una generatriz, y estoy hablando, insisto, de transformaciones canónicas que no dependan explícitamente del tiempo, contiene una generatriz que es una constante de movimiento. Depende de una generatriz o es generada por una función que es una constante de movimiento. Así que vemos que es muy simple en el formalismo hamiltoniano ver la relación entre simetría y conservación.